Bueno, ¿se acuerdan en qué nos quedamos el sábado? Ajá, pero enuncié el teorema fundamental. Ahí vamos a ver algunos teoremas que se derivan de eso, ¿verdad? Bueno, entonces, lo voy a enunciar, nada más para que lo tengan presente. Teorema fundamental del álgebra. Que abreviado le voy a poner TFA. Entonces, tenemos que, si tienen P un polinomio que va de C en C, de los complejos a los complejos, no constante, o sea, de grado n mayor o igual que 1, entonces P tiene al menos una raíz. Aquí, lo voy a poner como recordatorio porque lo puse el sábado, pero acuérdense que P de Z, donde Z es la variable compleja, se escribe como 0 más A1Z más Z cuadrada más etcétera, a nz a la n. Y aquí el grado, si a n es diferente de 0, entonces el grado de P es igual a n el grado de P. ¿Sale? Entonces el grado de un polinomio es el exponente más grande donde el coeficiente es diferente de 0. O sea, eso es igual que los polinomios de Renner. ¿Sale? El sábado comenté un poquito de contexto para que se entendiera el teorema. Este teorema lo estudian en álgebra y se demuestra en variable compleja. No todos llevan variable compleja. Entonces solamente platiqué un poquito para que se entendiera un poquito esta cuestión. ¿Sale? Bueno, ya me voy a ir a propiedades de polinomios bueno, antes de ver la aplicación de este teorema para polinomios de RNR, voy a hacer otras propiedades para polinomios complejos. Y van a tener sus semejantes para polinomios reales. Entonces, el siguiente teorema nos dice, sea P un polinomio de grado n mayor o igual que 1. ¿Sale? Si R es una raíz de P, una raíz de P, entonces existe Q un polinomio tal que Q de R ya no es 0
I, o sea, R ya no es raíz de Q, y P de Z lo pueden factorizar como Z menos R a la N por Q de Z. ¿Sale? En tal caso, bueno, ahorita sí. ¿Sale? Entonces, un corolario de este teorema es que si P es polinomio, entonces P de Z se puede escribir como el producto de Z menos RI a la NI desde I igual a 1 hasta N, ¿sale? Con RI diferente de RJ si I es diferente de J. O sea, las RI son raíces diferentes, ¿de acuerdo? En tal caso, P tiene N raíces diferentes y NI es la multiplicidad, no me va a caber aquí, la multiplicidad de RI. Y ahorita voy a hablar más de esto. Pues estos son teoremas de variable compleja. Se los escribo aquí nada más porque es lo más general. Pero vamos a aplicar estos teoremas a polinomios de RNR. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué nos está diciendo este teorema? ¿No? Que en el caso de los polinomios complejos, los polinomios se pueden escribir, fíjense, cada uno de estos, esto es un término lineal, ¿de acuerdo? ¿Por qué? No porque la función sea lineal, ya sabemos que las únicas funciones lineales son, no se puede hacer esta traslación, en variable compleja va a pasar lo mismo, ¿de acuerdo? Pero les llamamos los términos lineales porque la variable tiene exponente 1, ¿de acuerdo? Y al igual que la identidad es lineal para funciones de RNR, la identidad en variable compleja sigue siendo lineal, ¿de acuerdo? Porque son propiedades algebraicas. Y como les comenté el sábado, como el conjunto de los números complejos es un campo, eso va a pasar lo mismo que las funciones de sense que sean una constante por la variable, esas vuelven a ser lineales aquí, ¿sale? Pero bueno, aquí el chiste es que estos términos les llamamos lineales porque el exponente de la z pues es 1. Lo mismo pasa cuando estamos hablando de funciones de RNR. Ahorita que enuncie los teoremas se va a entender mejor. Entonces, básicamente, en variable compleja, lo que nos dice es que los polinomios se pueden reescribir de forma sencilla, porque es simplemente, cada uno de estas funciones es simplemente la identidad trasladada para que al trasladarlo, z menos RI tiene una raíz en RI. Cuando z vale RI, pues esto se hace 0, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces,
Los polinomios de variable compleja se pueden escribir como producto de qué cosas. De la identidad trasladada elevada a una cierta potencia. ¿De acuerdo? Entonces, esta manera de trabajar los polinomios así va a ser muy conveniente para muchas cosas. En particular nos va a servir para poder integrar funciones. Entonces, ¿ya mandé la foto? Creo que no, pero por favor, una duda. Ya. El subíndice i indica, varía de 1 hasta el número de raíces que tenga el polinomio. Ajá. Sí, porque lo que estás haciendo es factorizar al polinomio en términos de sus raíces. Y como va a tener n raíces los polinomios, ¿sale? Diferentes. Ahorita voy a hablar qué onda con la multiplicidad. Esto ahorita se va a entender mejor. ¿De acuerdo? Entonces, aquí simplemente cuando tú tienes raíces diferentes, te va a quedar factorizado el polinomio de esta manera. ¿De acuerdo? Sale. Ahora. Bien. Ahora, ¿qué pasa en el caso de polinomios reales? Entonces, tenemos sea P de una función de RNR polinomio. Ya desde cálculo 1 hemos visto varias propiedades de los polinomios de RNR, ¿sale? Bueno, luego, si R es raíz real de P, entonces existe Q polinomio tal que Q de R ya no es 0, o sea, R ya no es raíz de Q, y P de X se escribe como X menos R a la N por Q de X. Entonces, si se fijan, este teorema es casi el mismo que este de aquí, ¿sale? Solo que aquí no se pide, para polinomios complejos, no se pide que la raíz sea real, ¿sale? ¿Se entiende? Sí. Bien. Cuando estamos trabajando con polinomios de RNR, las raíces se pueden factorizar de esta manera cuando las raíces son reales. ¿De acuerdo? ¿Ok? Ok. Bueno. Ahora. ¿Qué pasa si P tiene raíces complejas? ¿Sale? ¿Qué significa? Por eso el sábado me detuve a explicar qué significa esto de que un polinomio de RNR tenga raíces complejas. Entonces, vamos a escribirlo formalmente para que quede claro, pero para poder hablar de las raíces complejas de un polinomio de RNR, tengo que hablar de los polinomios de variable compleja. ¿Sale? Para que quede bien clarito qué significa
que una, que, ¿qué significa que un polinomio de RNR tenga raíces complejas? ¿Sale? Entonces, a ver, definición. Sí. No sé dónde dejé mi hojita, pues aquí está. Pues, a ver, definición. Sea P un polinomio de R en R, polinomio. Donde con P de X igual a la suma desde I igual a 0 hasta N de A sub I por X a la I. ¿Sale? Decimos que R es raíz compleja de P si R es raíz de Q con Q una función de C en C, polinomio, tal que U de Z es igual a la suma desde I igual a 0 hasta N de la misma AI. Este número es el mismo que esto, es un real. Y aquí lo que cambia es que la variable en lugar de ser un real es un complejo. Pero es casi el mismo polinomio. ¿Sale? ¿En qué se parecen Q y P? Pues que valen lo mismo cuando la Z es un real. Pero de ahí en fuera, el dominio de Q es todo el plano complejo, mientras que el dominio de P es la recta real. Pregunta, ¿queda claro qué significa una raíz compleja de un polinomio real? Creo que sí. A ver. ¿Por qué el creo? ¿Dónde está la duda? Es que espera, estoy digiriendo esto, entonces. Creo que sí entendí, creo. A ver. ¿Cómo ven? Comenten, comenten. ¿Cómo la ven? ¿Se entiende o no? De mi parte sí, profe. Oh, bien. Bueno, ok. Entonces, el siguiente teorema, lo que nos dice, es que si ustedes toman P, un polinomio de R en R, ¿sale? Si R es raíz compleja de P, entonces existe Q, polinomio de R en R, igual acá, ¿no? Tal que
R no es raíz de Q y P de X se escribe de la forma X cuadrada más P de X más Q a la N por Q de X. ¿Cómo ven? Bueno, una duda. Un polinomio un polinomio que va de los complejos a los complejos, la gráfica de este polinomio se ve como si fuera, o sea, como... Es una superficie en R4, pero eso hasta que hablemos de gráficas de funciones de Rn a Rm, se va a entender por qué. ¿Sale? Sí, Alma. La única diferencia en este teorema, en esta definición, perdón, en esta definición, la única diferencia entre P y Q es en dónde está la variable. P es un polinomio real. Quiere decir que no solamente los coeficientes son reales, sino la variable es real. ¿Sale? Ahora, de los polinomios que son complejos, no todos tienen por qué tener coeficientes reales. Este es un polinomio complejo con coeficientes reales. Entonces, ¿a qué se refiere con que este polinomio es complejo? A que la variable es compleja. ¿Sale? Pero en este caso, en esta definición, los coeficientes son números reales. Son los mismos que los coeficientes del polinomio P. ¿De acuerdo, Alma? Bien. Ahora, este asunto es nada más para mostrar que en este caso, ¿sale? Podemos escribir a los polinomios reales como este polinomio de grado 2 a la n por un polinomio real que ya no se anula, o bueno, para el cual R ya no es raíz de este polinomio. ¿De acuerdo? Bueno, mando la foto. ¿Y P y Q son números cualquiera? Bueno. No, en este teorema P y Q son polinomios. Aquí pues son reales. Porque fíjate, si esto es un número real y esto P va de R en R, pues para que todo esto sea real, en principio P y Q son reales, ¿verdad? Pero lo pongo. P y Q son reales. ¿Sale? Ahora, aquí la observación es que el discriminante de este polinomio de grado 2 va a ser negativo para que, ahorita lo agrego en la observación de la siguiente hoja, para que este polinomio lo puedas escribir como un polinomio real que ya no tiene raíz en R, complejo, y multiplicado por este polinomio de grado 2 a la n, por fuerza va a tener que pasar que este polinomio de grado 2 sí tiene a R como raíz compleja. ¿Y qué quiere decir que un polinomio de grado 2 tenga raíz compleja? Que el discriminante es negativo, ¿se acuerdan? Ahorita lo escribo en la siguiente hoja. En tal caso, x cuadrada más px más q tiene
a R como raíz compleja. Esto implica que el discriminante es negativo. ¿Cuál es el discriminante de este polinomio de grado 2? ¿Se acuerdan? ¿Qué va en la fórmula general? Es P cuadrada menos Ajá. 4 por Q, ¿no? 4, 1 Q, No, ¿no? es menos 4AC, Ajá. pero la A vale 1 y la C vale Q, ¿no? Ajá, sí, por eso, menos 4 Q. Ah, entendí 1, menos No, 4. no, no. Esto es negativo. ¿Sale? ¿Ok? Y que R va a ser igual a... ¿cuál es la fórmula general? Es menos B, o sea, menos P. Como es una de las raíces complejas, es más o menos. Aquí tienes dos opciones. La raíz de P cuadrada menos 4Q sobre 2, ¿verdad? Sí. Y esto implica que R conjugado es raíz compleja de este polinomio de grado 2 y de P, ¿verdad? Porque si la R conjugada es raíz de esto, también va a ser raíz de este polinomio, ¿sale? ¿Ok? Donde, ¿qué cosa es R conjugada? R conjugada. ¿Qué cosas, cómo se define R conjugada? Pues en este caso sería menos P menos más la raíz de P cuadrada menos 4Q. ¿Qué quiere decir esto? Sobre 2. ¿Qué quiere decir esto? Que si R es más aquí, R conjugado tiene menos aquí. Y que si R lleva menos aquí, R conjugado lleva más aquí. Esa es la diferencia, ¿verdad? ¿Se entiende? O sea, R es un número imaginario. Sí, es un número. R y R conjugado son números complejos. ¿Verdad? Y la Ok. parte compleja del número está es La la raíz, parte ¿no? Del discriminante. imaginaria, la parte imaginaria de R, la parte imaginaria de R es más menos la raíz del discriminante. Como es negativo, sí, nada más aquí hay un problemita. Porque la parte imaginaria es, a ver, no, déjenme corregir esto. A ver. Lo que voy a decir a continuación es que se lo tengan que saber, es nada más para ver si les ayuda a ir a entender esto de las raíces complejas. A ver. Entonces, lo voy a poner aquí como observación. A ver. R se escribe como menos P medios más menos y veces la raíz de
el negativo de este, que es 4Q menos P cuadrada. Como esto es negativo en este caso, esto es positivo, ¿sale? Sobre 2. ¿Sale? Entonces, la parte real de R es menos P medios y la parte imaginaria, esto no se lo tienen que saber, lo estoy dando como extra nada más porque preguntó Emanuel, por si llegaron a ver esto de parte real y parte imaginaria. Entonces, la parte imaginaria es este número real. Es la raíz de 4Q menos P cuadrada sobre 2, ¿sale? Más menos, dependiendo de la que estés tomando aquí. Y la parte imaginaria del conjugado de R es menos la parte imaginaria de la parte... la parte imaginaria de R conjugado es menos la parte imaginaria de R. ¿Sale? Por eso es menos más aquí. ¿Ok? Bueno. El chiste usando los dos teoremas anteriores para polinomios reales, obtenemos el siguiente. Teorema. Sea P un polinomio de R en R. Entonces, P de X se escribe como el producto de X menos RI a la NI desde I igual a 1 hasta... No le voy a poner N minúscula porque los va a confundir con lo del grado y no es el grado. Ahorita les voy a decir por qué. Entonces aquí le voy a poner hasta cuántas raíces reales diferentes va a tener el polinomio P. ¿Cuántas quieren? O sea, me refiero a qué letra le pongo aquí. ¿A minúscula? Bueno, no se van a confundir con los intervalos, ¿verdad? No. O le puedo poner R solita, ¿no? O se puede confundir con una raíz. A ver. ¿Ro? ¿Le pongo ro? ¿K? Bueno, hasta acá. ¿Sale? Por el producto de bueno, aquí me falta un coeficiente independiente. Ahorita lo pongo. Por X cuadrada más PIX más QI a la MI desde I igual a 1 hasta, ¿qué le pongo aquí? J. Hasta J. ¿Sale? Y aquí me falta un coeficiente A0. A0 por, ¿no? Todo. Entonces aquí el A0 es real, ¿no? A0, RI, PI y QI, todos son reales. ¿De acuerdo? Claro. En tal caso, P
tiene K raíces reales diferentes. ¿Sale? ¿De acuerdo? Ahora, cada uno de estos polinomios de grado 2 tiene dos raíces complejas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántas raíces complejas tiene P? Tiene 2J raíces complejas, ¿verdad? Diferentes. ¿De acuerdo? P tiene 2J raíces complejas diferentes. ¿Sale? Toma. NI es la multiplicidad de RI, ¿sale? MI es la multiplicidad de las raíces complejas de x cuadrada más pix más qi con el discriminante de esto negativo, o sea, pi cuadrada menos 4qi, esto es negativo. ¿Sale? ¿Y cómo se calcula el grado del polinomio? El grado de P va a coincidir con la suma de las multiplicidades, o sea, de las raíces contadas con multiplicidad, es decir, la suma de I desde 1 hasta K de NI más la suma, va a ser el doble, ¿sale? Porque es por cada uno de estos polinomios tienes dos raíces. Contadas con multiplicidad queda el doble. 2 veces la suma desde I igual a 1 hasta J de MI. Este es el grado. Todo esto se demuestra, se puede demostrar, no lo vamos a hacer, ¿no? Porque se me va medio curso en eso, ¿de acuerdo? ¿Sale? Aquí lo relevante de este teorema es que los polinomios de RNR se factorizan de esta manera en términos de sus raíces reales y complejas. Las raíces reales quedan expresadas como rectas elevadas a una cierta potencia y, o sea, producto de rectas elevadas a cierta potencia y producto de parábolas elevadas, cada una de ellas a cierta potencia. ¿De acuerdo? Ahora, una raíz es simple si su grado, si su multiplicidad es 1. ¿De acuerdo? ¿Sale? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Son muchos conceptos nuevos. Algunos ya los habían escuchado. Pero bueno.
Profe, ¿qué es multiplicidad? Es el exponente. Fíjate, básicamente lo que te dice este teorema es que los polinomios se pueden escribir como producto de rectas por producto de parábolas. Solo que algunas de esas rectas se pueden repetir. Entonces, cuando se repiten, pues este exponente ya no es 1, ¿verdad? ¿Lo ves? Pero este teorema, ahorita lo voy a escribir como observación, te dice que los polinomios de RNR los puedes ver como producto de rectas con parábolas. ¿Estás de acuerdo? Eso es lo que dice ese teorema. Va. Ahora, esas rectas se pueden repetir. Cuando se repitan, cuando tienes rectas iguales, pues es porque la misma raíz aparece en varias de esas rectas trasladadas, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí? Sale. Bien. Bueno, otros teoremas antes de pasar a la parte de la integración. O sea, todos estos son como preliminares, ¿no? O sea, fíjense que, o sea, el método de integración por fracciones parciales, les comenté que es el método que nos permite integrar funciones racionales, ¿sale? Entonces, para saber integrar ese tipo de funciones, como que nos tenemos que meter a las entrañas de los polinomios para entender y conocer varias de sus propiedades. Algunas ya las conocían, algunas ya las habíamos dicho, etc. Para poder aplicar el procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces, el interés que hay en que veamos esto no es solo que sepamos integrar ese tipo de funciones, sino que conozcan con mayor detalle las entrañas de los polinomios. ¿De acuerdo? Porque eso sí se usa en muchas aplicaciones, en muchos cursos. ¿De acuerdo? Por eso es que ya posiblemente algunos de estos conceptos ya los habían escuchado mencionar. Nada más que ya les estoy dando varios resultados y definiciones en donde ya se va como, van apareciendo todo eso junto. ¿Sale? ¿Va? ¿Cómo vamos? Ok. Bien. Este teorema sale directo del teorema, del corolario del teorema, bueno, como consecuencia del teorema fundamental. Acuérdense que el teorema fundamental dice que un polinomio cualquiera, complejo que no sea constante, tiene al menos una raíz. Con ese teorema se demuestra esto. ¿Sale? Y cuando aplicas este teorema repetidamente, obtienes el corolario de aquí, que los polinomios complejos se escriben de esta manera. ¿Sale? Entonces, el último teorema, el de aquí, viene directo de este. Solo que cuando la RI es compleja, por cómo son los polinomios complejos, van a aparecer así. Cada raíz compleja va a aparecer junto con su raíz conjugada. ¿Ok? Y eso nos va a permitir que cuando la raíz sea real aquí, pues eso queda igual. Y cuando la raíz aquí sea compleja, en lugar de escribirla con números complejos así, la escribimos así. ¿Sale? De alguna forma, o sea, lo que estamos haciendo es utilizar el hecho que los polinomios de grado 2 detectan las raíces complejas para poder escribir este teorema como consecuencia inmediata de este resultado de variable compleja. ¿Sale? Por eso no me voy a meter a las demostraciones, porque de entrada, para demostrar el teorema fundamental, pues esto se hace en variable compleja. Y para demostrar el teorema fundamental del álgebra,
se hace después de más de medio semestre de variable compleja. O sea, imagínense. ¿Sale? Entonces, por eso solo les estoy enunciando resultados para que los puedan utilizar. Sobre todo en la parte que vamos a hacer ahorita de integración, pero luego los requieren para otras aplicaciones, para otras cosas. ¿Sale? De esto que acabo de poner aquí, es eso de que un polinomio, el grado del polinomio es la cantidad de raíces contadas con multiplicidad. Eso es esto de aquí. Si quieren lo pongo aquí, aunque creo que ya mandé la foto. Bueno, lo pongo como observación para que ya quede. Sí. Observaciones. 1. Lo anterior nos dice que el grado de un polinomio es igual a la cantidad de raíces contadas con multiplicidad. O sea, ¿de dónde sale esta frase? Que a lo mejor algunos la habían escuchado. Esa frase es esto. ¿Ok? Bien. 2. Si, a ver, déjenme nada más checar un detallito de mis notas. Bueno, lo voy a dejar así tal cual. Aquí. Si R es raíz de multiplicidad mayor o igual que 2 de P, entonces la derivada de P en R se anula. ¿Ok? Aquí le voy a poner, ¿qué multiplicidad le voy a poner? Era N, ¿no? N, le voy a poner, bueno, le voy a poner, como es observación aparte, pues le pongo de multiplicidad N. Y R es raíz de multiplicidad N-1 de la derivada de P. Como corolario de esto, que estoy diciendo aquí, es que si R es raíz de multiplicidad N, de P, entonces la iésima derivada de P en R vale 0. Esto de aquí es la iésima derivada de P para toda I desde 0 hasta K-1, hasta N-1. O sea, a ver, les voy a poner un ejemplito aquí.
¿Sale? La función f de x igual a x cuadrado. El grado de f es 2, es un polinomio de grado 2. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Sí. Tiene una sola raíz real que es 0, no tiene raíces complejas. Esto quiere decir que 0 es raíz de multiplicidad 2. ¿Sale? Entonces, esto implica que la derivada 0 de f en 0, que es, la derivada 0 de f es f. En 0 vale 0, y la derivada de f en 0 vale 0. ¿Sale? ¿De acuerdo? Observen que la segunda derivada de f en 0 ya no vale 0. ¿De acuerdo? La función x cuadrada, en este ejemplo, f de x se ve como x menos 0, una recta por otra recta, pero como la raíz es doble, el 0 aparece 2 veces, que es x menos 0 al cuadrado. ¿Sí está bien? ¿De acuerdo? ¿Pongo otro ejemplo? Ok. Ejemplo 2. Tomen f de x igual a x menos 1 por x menos 1 por x menos 0. Sale. ¿Cuál es el grado del polinomio? Tres, ¿verdad? ¿Está claro o es que, ¿cómo ves, Miguel? ¿Está claro que sí es 3? ¿Por qué la interrogante? ¿Qué te causa duda? Y nadie contestaba. Ajá, ok. O sea, es que dije, no sé, está muy fácil como para que no Está muy conteste. fácil. ¿En serio está preguntando eso? Ajá. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que ocurre? Que aquí f tiene dos raíces reales diferentes. En 1 tiene una raíz doble, ¿verdad? Y en 0 tiene una raíz simple. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sale. Entonces, ¿cuánto vale la derivada de f? Bueno, esto es igual a x cuadrada por x cúbica, menos 2 veces x por x, menos 2x cuadrada, más 1 por x más x, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí, Miguel? Sale. ¿Cuánto vale Sí. la derivada de la función? Pues vale 3x cuadrada menos 4x más 1. Entonces, la derivada de f en 1, ¿cuánto vale? En 1 es 3 menos 4 menos 1 más 1 da 0.
¿Estás de acuerdo? ¿Por qué sabía que se iba a anular la derivada aquí? Pues porque aquí se ve que al ser de multiplicidad 2, la derivada en la raíz se va a tener que anular otra vez. Esto viene como consecuencia de cómo derivamos. Miren. A ver si lo ven. Fíjense. Entonces, siguiente observación que era ya acabo con los ejemplos y voy con la observación 4, ¿no? Es la observación 4. Fíjense. Si P de X tuviera puras raíces reales, ¿sale? Y N1, vamos a poner, es mayor o igual que 2, ¿sale? ¿Qué pasa con... Voy a hacer esto, fíjense. P de X es igual a X menos R1 a la N1, donde esta N1 es por lo menos 2 por la... No, no es suma, es producto, perdón. Producto, ¿sale? No es suma, es por el producto de las demás, X menos RI a la NI desde I igual a 2 hasta acá. ¿Sale? ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar cuando deriven? La derivada de P les queda la derivada de este, que es N1 por X menos R1 a la N1 menos 1. Como N1 es por lo menos 2, esto es por lo menos 1. ¿Lo ven? Por el producto de las otras factores de lo demás. Desde I igual a 2 hasta acá. Más, ¿qué cosa? La derivada de esto por este. Entonces queda X menos R1 a la N1 por la derivada de este producto. Derivada. Pero ¿qué pasa? Que como estos al menos 1, esto implica que la derivada en R1 vale 0, ¿lo ven? ¿Por qué? Porque esto, como esto es al menos 1, R1 menos R1 pues da 0. ¿De acuerdo? 0 por esto, 0. 0 por lo que está acá, 0. Más. Esto evaluado en R1 es 0. Por lo que sea que les queda aquí les va a dar 0. Les da 0. ¿Lo ven? O sea, esta propiedad que puse acá, esto de que si R es raíz de multiplicidad n de P, entonces todas las derivadas desde la 0, que es la función original, hasta la derivada n-1, en R se anula como consecuencia de cómo se derivan las funciones. ¿De acuerdo? ¿Sale? ¿Dudas, comentarios? ¿Todo bien? Por ahora sí. Bueno. A ver, déjenme ver qué me falta decirles hoy. Ah, ok, sí.
Ok, bien. Siguiente observación. La 5, ¿no? La 5. Si P es un polinomio de grado 2 y 3, ¿no? De grado 2 o 3, siempre podemos escribirlo en términos de sus raíces, ¿sale? Es decir, para polinomios de grado 1, hasta grado 3, bueno, 1 pues obvio, ¿no? Las rectas ya quedan así. Pero si son polinomios de grado 2, pues lo podemos escribir siempre así porque en los polinomios de grado 2 tenemos la solución general, ¿verdad? En el caso de los polinomios de grado 3, aunque no es una sola fórmula que te permite encontrar las raíces de un polinomio de grado 3, sí existen los métodos para encontrar las raíces de los polinomios de grado 3. ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo vieron en algún momento? ¿Sale? Para los polinomios de grado 4 igual, hay casos en donde los puedes encontrar las raíces y entonces vas a poder factorizarlo y se va a poder. Todavía en algunos casos, pero ya va a haber polinomios de grado 5 en donde no vamos a poder encontrar las raíces con un procedimiento como la fórmula general para el caso de los polinomios cuadráticos. ¿De acuerdo? Entonces, todo el método que vamos a utilizar para integrar requiere que tú puedas conocer las raíces del polinomio para que puedas escribirlo en términos de sus factores lineales y cuadráticos. ¿De acuerdo? Si te dan un polinomio de grado 10 y no puedes encontrar las raíces del polinomio, pues no vas a poder utilizar el método. ¿De acuerdo? Déjenme mandar la foto. Pues observación 6. Para poder usar el método de fracciones parciales en la integración, de funciones racionales. Acuérdense que las funciones racionales son cociente de polinomios, ¿sale? Se necesita escribir el denominador, el polinomio del denominador, es el de abajo, ¿verdad? Factorizándolo en términos de sus raíces. ¿Sale? ¿Ok? Si nos dan
una función racional donde el denominador tiene grado 5 o mayor, posiblemente no podamos hacer la factorización, al no poder encontrar las raíces exactas. Hacer la factorización. Vale. ¿Sale? Vale. 7. Ahora, si R es una función racional, bueno, ya, mejor creo que lo voy a dejar hasta aquí porque todo lo que tiene que ver con polinomios, creo que ya acabé con todo lo que tiene que ver con polinomios. Ahora ya vamos con lo de las funciones racionales. Entonces ya, esta lista va a quedar hasta aquí. ¿Sale? ¿Cómo vamos? Bien. Algo que me gusta de este tema es que hasta los anteriores métodos de integración, sí, la factorización de los polinomios en términos de sus raíces es consecuencia del teorema fundamental del álgebra. ¿Sale? Bueno. Luego. ¿Qué le estaba diciendo antes? Algo que me gusta de discutir con detalle este procedimiento de este método de integración. Si lo ves como un tema en donde el objetivo principal es saber integrar estas funciones, pues como que se llena de detalles y dices, uy, no, pues mejor lo meto a la compu y ya, ¿no? Y bueno, pues sí, en términos prácticos sí. Pero la ventaja, les decía, es que por un lado nos ayuda a conocer a los polinomios y a las funciones racionales con más detalle, ¿no? O sea, para poder utilizar el método tienes que conocer propiedades de los polinomios y las funciones racionales. Que eso pues puede ser útil en distintos contextos. Pero además, como que a lo mejor es la primera vez en donde hay un procedimiento, un algoritmo para calcular algo que no es tan trivial de 2, 3 pasos y repites 2 o 3 pasos sencillos y ya acabaste, ¿no? O sea, aquí necesitas conocer varias cosas de la teoría, o sea, de los polinomios, de las funciones racionales, luego van a ver las cosas que necesitamos de la integración, o sea, como los preliminares, todo esto son preliminares para el método. O sea, como que la cantidad de preliminares que tenemos que tener ahora para usar este método ya es mucho más, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Ya no es un método trivial, sencillo, de repite esta fórmula de 2 o 3 pasos y ya acabaste, ¿no? Se complica. Van a ver que el caso más general es un enredo, o sea, las cuentas pueden ser larguísimas, ¿no? Pero eso ya lo veremos después. Y es que lo que pasa es que en varias cosas de aplicaciones, eso pasa. Por ejemplo, en investigación de operaciones les enseña algoritmos donde para encontrar las soluciones de lo que les piden es aplicar un procedimiento, por ejemplo, lo de programación lineal,
que son varios pasos y son procesos iterativos y en fin, ¿no? Ya es más complejo. Entonces, por eso vale la pena tomarnos este ejemplo de la integración de fracciones parciales como un primer ejemplo de ese tipo de procedimientos en matemáticas, ¿no? O sea, en matemáticas hay un montón de herramientas que se pueden usar. Gracias a las computadoras ahora esos procedimientos se simplifican porque ya las computadoras vienen programadas para poder aplicar ciertos procedimientos. Tú metes solo unos cuantos datos y te arroja el resultado y te ahorras muchas cuentas, pero como saben, muchas de las herramientas del cálculo pues se desarrollaron la mayor parte hasta el siglo XIX, en donde no había nada de eso, y entonces la gente se las tuvo que ingeniar para poder resolver problemas complejos a mano. O sea, es sorprendente, ¿no? Y esa capacidad de poder aplicar herramientas sofisticadas a problemas complejos que requieren muchos pasos, ahora, aunque tengamos computadoras, eso se sigue necesitando, ¿no? O sea, aunque ahora las computadoras nos ahorren muchos pasos repetitivos de cuentas y nos permita revisar si las modelaciones y muchas cosas nos permitan ver si lo que estamos estimando es correcto, verificar y demás, entre más complejo es un fenómeno, pues el análisis y todo requiere más pasos, tener cuidado en varias cosas, etcétera, ¿no? Bueno. Ok, entonces vamos con fracciones, ahora sí, con la parte de funciones racionales, ¿no? Entonces, a ver, funciones racionales. Bueno, pues acuérdense que la definición de una función racional es si R de X es igual a P de X entre Q de X, P y Q polinomios. Q no es la constante cero, ¿verdad? Entonces, R es una función racional. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa? Esto ya lo habíamos comentado en cálculo 1. Ejemplo. Bueno, ejemplo típico, ¿no? 1 entre x cuadrada. ¿Quién es P? Pues la constante 1, ¿no? La constante 1. Es idénticamente 1. Y Q, el denominador, pues es x cuadrada. Entonces el cociente R de X es 1 entre X cuadrada, que es P entre Q de X. ¿Están de acuerdo? Ahora, como las funciones racionales son cocientes de polinomios, observación. El dominio de una función racional es los reales menos las raíces que le den el kernel del denominador. Esto es a partir de la definición de función cociente. ¿De acuerdo? Estos son las raíces de Q, el conjunto de Q. El conjunto de raíces de Q, ¿verdad? ¿Sale? Ahora, pero, ejemplo 2. Si P de X es igual a X, que es igual a Q de X, formalmente la función R de X es la constante 1 para toda X en los reales sin el 0, porque el denominador se hace 0 en 0, ¿verdad? Ahora, como existe el límite cuando X tiende a 0 de P entre Q de X,
decimos, podemos extender continuamente al dominio de R a todos los reales. ¿Lo ven? En tal caso, R se puede definir como la constante 1 para toda X en todos los reales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces, cuando toman una función racional, puede ocurrir que el numerador y el denominador tengan raíces en común. ¿De acuerdo? ¿Y qué va a pasar? Si, fíjense, voy a utilizar aquí la factorización de las raíces. Entonces, a ver, ejemplo. P de X lo escribimos. Vamos a pensar que son puras raíces reales, como el producto desde igual a 1 hasta acá, de X menos RI a la NI, y Q de X vamos a pensar que es igual al producto de X menos ROI de MI desde I igual a 1 hasta J, ¿sale? Supongamos que R1 es igual a Rho1. O sea, vamos a pensar que tienen una raíz en común, ¿sale? Entonces, P entre Q tiene varias opciones. Opción 1. Ustedes díganme cuál es la función racional P entre Q, qué posibles comportamientos puede tener en R1 y de qué depende. Pregunta, ¿el cociente se hace 0 en R1? Sí. No. No, bueno, más bien Q y se hace 0. También P, ¿no? Ambas se hacen 0 en R1, porque R1 es igual a Rho1. Ambas se hacen 0. Entonces, ¿qué va a pasar con el cociente? ¿Qué pasa con el límite? El límite. ¿Cuándo va a ¿Se existir el indetermina? límite? El límite, cuando X tiende a R1, que es Rho1, de P entre Q de X, ¿cuándo va a existir? Si existen ambos límites, el de P y Q cuando X tiende a R1. No, ambos tienen límite y vale 0 porque los polinomios son continuos. Y como P y Q se anulan en R1, que es Rho1, el límite de ambos es 0. ¿Lo ves? ¿Qué pasa con el límite del cociente? ¿Cuándo va a existir el límite del cociente? Depende de cuál se vaya más rápido a 0, ¿no?
¿Se acuerdan de eso? Ya se les olvidó. Sí, me acuerdo, sí. ¿Ok? Entonces, ¿y de qué depende? Pues de la multiplicidad, ¿no? Pero además, esto es igual. Exacto, cuando Q1 se haga 0, más rápido que el de P, ¿no? Esto es igual al límite cuando X tiende a R1. Entonces lo voy a escribir así. X menos R1 a la N1 entre X menos Rho1 a la M1 por el producto desde I igual a 2 hasta acá de X menos RI a la NI entre el producto desde I igual a 2 hasta J de X menos Rho I a la MI. ¿Se entendió qué hice aquí? Sustituí la factorización de los polinomios, solo que saqué la parte de la primera raíz que tienen en común. Y esto es igual a el límite cuando X tiende a 1, a R1, de X menos R1, porque este y este es igual, a la N1 menos M1, por lo mismo de aquí. El producto desde igual a 1 hasta acá, de X menos R, perdón, desde 2, de RI a la NI, entre el producto desde I igual a 2 hasta J, de X menos Rho I hasta, de X menos Rho I a la MI. ¿Se entendió? Sí. Sale. ¿Y cuándo ese límite existe? Sí, solo sí que. El límite de esto existe. Sí, solo sí que. Bueno, esto ya no se hace 0 en R1, porque dijimos que las raíces aquí son diferentes, ¿verdad? Entonces ya no puede volver a aparecer aquí R1. Esto ya es diferente de 0 en R1. Esto es diferente de 0 en R1. ¿Están de acuerdo? Como este polinomio, esto es un polinomio, es continuo en R1, diferente de 0. Y este es un polinomio que es continuo en R1, diferente de 0. El límite de esto tiende a el cociente de los límites en R1. Pero ¿qué pasa con esta parte? Entonces, si ves, David, que este límite cuando X tiende a R1, este siempre existe. ¿Lo ves? Pero ¿y este qué onda? Si N1 menos M1 es negativo, se va a infinito, ¿no? Y el límite no existe. Bueno, depende de la paridad, ¿no? Porque puede ser que tienda a más o a menos infinito de lados diferentes, y entonces el límite no se va ni a infinito ni a menos infinito. Eso va a depender del signo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Exacto. Entonces, va a depender de la diferencia de las multiplicidades. Entonces, para que este límite exista, esto tiene que ser mayor o igual que 0. O sea, el grado de M1 tiene que ser mayor o igual que el de M1. ¿Se entendió? Si esto es 0, esto les queda la constante 1, ya el límite existió. Y si esto es positivo, esto tiende a 0. ¿Lo ven? Más aún. El límite, cuando X tiende a R1 de P entre Q es 0, sí, solo sí,
M1 es mayor estricto que M1. La multiplicidad de la raíz en el numerador es mayor que la multiplicidad de la raíz en el denominador. ¿Lo ven? Sí. ¿Cómo vamos? Es muy técnico este tema, ¿no? Pero es bonito, ¿no? Bueno, espero que les guste. ¿Sale? Y por lo anterior, no existe el límite cuando x tiende a R1 de P entre Q, si, solo si, la multiplicidad del denominador es mayor que la del numerador. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Bueno, entonces, en el caso 1, que es cuando existe el límite, el dominio de la función racional se puede extender de manera que cuando el límite se haga 0, la función racional en ese punto la evalúas como 0, y si el límite es diferente de 0, la función racional la defines como en ese punto igual a este límite para que te quede continua la función racional en ese punto. Pero todo esto nos lo podemos ahorrar si desde el principio consideramos polinomios que ya no tengan raíces en común. O sea, simplificada la función racional. Ya, la simplificas. ¿Se entiende? Entonces, simplificar una función racional significa hacer esto, cancelar las raíces que tengan en común, para que ya no tengas que hacer todos estos casos en cada raíz que tengan en común. ¿Se entendió? Sí. Bien. Entonces, en el ejemplo anterior, fíjense que formalmente el dominio de la identidad entre la identidad, por cómo se define el dominio de la función cociente, el dominio de R aquí, de la racional, no son todos los reales, es los reales menos el 0. En cambio, pues esta función definida como la constante 1 en todos los reales, pues es casi esta misma función, solo que la estamos definiendo en el punto que le quitas aquí del dominio, y se define de manera que en ese punto valga lo que vale este límite. ¿De acuerdo? Para no estar haciendo eso en general, simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, definimos. Entonces, lo voy a poner como observación. Para simplificar el procedimiento, vamos a trabajar con funciones racionales simplificadas. Es decir, que los polinomios del numerador y del denominador no tengan raíces en común. ¿Sale? Bueno.
Ahora. Definición. Ay, nada más. ¿Ya han escuchado hablar de fracciones propias e impropias? O sea, eso se ve desde la primaria para los quebrados. ¿Se acuerdan de eso? ¿Las fracciones propias e impropias? Creo que Sí. sí. ¿Cuáles eran las fracciones propias? En las que el numerador era menor que el denominador. Exacto. ¿De acuerdo? Entonces, definición. Sea R de X igual a P de X entre Q de X racional. O sea, ya estamos diciendo que P y Q son polinomios, ¿verdad? Okay. R es propia, una fracción propia si el grado del numerador es menor estricto que el grado del denominador. R es impropia si pasa al revés, si el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador. Teorema. Sea R una fracción impropia. Entonces, R de X es igual a P de X más S de X con P, un polinomio, y S una fracción propia. O sea, este teorema es la generalización de lo que sabían para quebrados, pero ahora es para funciones racionales. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que para los quebrados las fracciones impropias tienen parte entera y una fracción impropia? Perdón, y una fracción propia. Es lo mismo, ¿no? Una fracción impropia, cuando es una función racional, la puedes escribir como un polinomio más una fracción propia. O sea, ya donde esta función racional cumple que el numerador tiene grado menor estricto que el denominador. ¿Sale? ¿Sí saben cómo sacar este polinomio? No. Con división de polinomios normal. ¿Sí saben hacer división de polinomios? Sí. Es igual que el método de la casita, ¿verdad? Es el mismo algoritmo, nada más que para polinomios. ¿Se acuerdan de eso? Luego hacemos ejemplos, porque ya casi se acaba la clase. Entonces, pongo la observación y luego los ejemplos, pues yo creo que para mañana. ¿Sale? Entonces, a ver, observación.
Para calcular la parte polinomial, o sea, P, en el teorema anterior, se usa la división de polinomios. Que es casi el mismo algoritmo para división de números con la casita. ¿Sale? Por lo anterior, nos vamos a centrar por ahora, en calcular integrales de funciones racionales que sean fracciones propias. O sea, donde el grado del numerador es menor que el grado del denominador. ¿Sale? Y ya ahora, pues así el superteorema nos dice que, bueno, antes del superteorema, entonces, antes del superteorema, vamos a definir cuáles son las fracciones simples. Definición. Hay 4 tipos de fracciones simples. 1. Entonces, la primera son funciones de la forma una constante entre x menos r. ¿Sale? A en r que no sea 0 y r es un real cualquiera. Ese sí puede ser 0. ¿Vale? Es tipo 1, ¿no? Fracción simple tipo 1. Fracción simple tipo 1. 2. Profesor, una duda. Ahí no sería necesario especificar que R no puede ser igual que X porque pues si no quedaría entre 0. No, porque son constantes. X ok. es la variable. ¿Sí? Sí. A y R son constantes fijas, mientras que X es la variable. ¿Sí? Sí. Aquí lo pongo. A y R constantes. ¿Sale? Luego A entre X menos R a la N. Entonces, aquí nuevamente A, R y N constantes. A en R que no sea 0. R es cualquier real. Y N es un natural que sea mayor o igual que 2, para que el tipo 2 sea diferente del tipo 1.
Y esta se llama fracción simple tipo 2. ¿Sale? 3. Estas son más enredadas. Es AX más B entre X cuadrada más PX más Q. ¿Sale? Donde aquí A y B van a ser reales. Aquí la A sí puede ser 0, pero no puede ser que las dos sean 0. Una de las dos tiene que ser diferente de 0. ¿Ok? Ahorita ya no voy a poner con tanto detalle las condiciones de las constantes porque se me está acabando el tiempo y ya me tengo que ir. Nos tenemos que apurar. Nos quedan 7 minutos. ¿Sale? Esta se llama fracción simple tipo 3. 4 es casi igual, pero con a la n, ¿no? Bueno, entonces, AX más B entre X cuadrada más P por X más Q a la n. Bueno, aquí lo que se va a decir es que n es mayor o igual que 2, ¿no? Para que se distinga del caso anterior. Y esa es fracción. Bueno, P y Q también son reales, pero para que tenga sentido esto también, no cualquier combinación de números reales, pero luego lo voy a poner. A, B, P y Q, todos son reales, ¿sale? Constantes. Constantes. Aquí son constantes. Aquí nuevamente la X es la variable, ¿sale? Y aquí es fracción simple tipo 4. Bueno, en los 5 minutos que me queda les digo. Entonces, esta ya la saben integrar, esta ya la saben integrar, esta ya la saben integrar, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Calculen las integrales de estas tres. ¿Sale? ¿Ok? Esta también ya la saben integrar, nada más que para poder integrar esta hay que repetir varias veces el procedimiento de integración por partes, porque hay que irle bajando el exponente aquí en el denominador. La integración es respecto a la variable que es la X, ¿verdad? X es la variable en todos los casos. Todas las saben integrar. Lo que pasa es que esta es una lata porque hay que usar por partes varias veces. Entonces, eso lo checamos mañana, ¿va? Pero este 4 tipos de fracciones simples ya las saben, ya podemos integrarlas con los métodos que tenemos. ¿Y qué va a pasar? Que las fracciones propias se pueden descomponer, se pueden escribir como suma de fracciones simples. Entonces escribo esas dos observaciones. Y ya con eso acabo hoy para que se entienda hacia dónde vamos, ¿verdad? Después de tanta teoría de polinomios y funciones racionales, bueno, ¿cómo vamos a usar esto? Escribo así ya. Entonces, observación. 1. Ya podemos integrar los 4 tipos de fracciones simples.
¿Sale? 2. Las fracciones impropias se pueden expresar como suma de fracciones simples. Con el método, que es el que le da el nombre a este método de integración, con el método de fracciones parciales. ¿Sale? Entonces, lo que vamos a hacer es aprender a hacer, bueno, esto lo vamos a revisar, que lo podemos integrar. Y luego vamos a ver cómo las fracciones impropias se escriben como suma de fracciones simples y con eso ya pueden integrar cualquier función racional. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Entonces, para mañana vayan integrando las fracciones simples, porque como mañana tenemos poquito tiempo, para que esta parte la podemos empezar ágilmente. ¿Sale? Y ya. ¿Va? Para que no me detenga mucho en calcular esas integrales, ustedes ya podrían hacerlo. La más difícil es el tipo 4, pero inténtenlo. ¿Sale? Perdón. Bueno, o sea, es cierto, como las fracciones impropias se pueden expresar como un polinomio más fracciones propias, y las fracciones propias son las que se pueden expresar como suma de fracciones simples. O sea, no es que esté mal esto, pero no es tan preciso. Lo preciso es que las fracciones propias se pueden expresar como suma de fracciones simples. ¿Sale? Entonces voy a tachar esto y vuelvo a mandar la foto. No estaba mal, porque es cierto, pero es más preciso así. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios? Bueno, pues ya. Nos vemos mañana. Dale, hasta mañana. Adiós. Gracias, profe. Nos vemos. Nada, bye.